Entonces vamos a iniciar, el día de hoy vamos a ver síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, ¿qué es un síndrome metabólico? Es un conjunto de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos. Conlleva un aumento del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2, fallecimiento por ello. Entonces, vamos a ver que el síndrome metabólico, pues la palabra síndrome, como ya lo sabemos, va a ser un conjunto de enfermedades que puede llegar a generar, pues, una enfermedad mucho más grave o más complicada. En esta cuestión, las alteraciones que se van a encontrar son alteraciones fisiológicas, bioquímicas, clínicas y principalmente metabólicas, ¿no? Que pueden llegar a generar el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 o incluso alguna cardiopatía en el paciente. Lo primero que vamos a observar en un paciente con síndrome metabólico, pues es el sobrepeso, ¿verdad? Que tenga sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2. Principalmente nosotros nos fijamos en lo que sería la obesidad central. Es decir, en el paciente que tiene obesidad central, siempre vamos a identificar si tiene riesgo cardiovascular o riesgo de diabetes. Porque un paciente esté obeso no quiere decir que tenga síndrome metabólico, sino que hay ciertos conjuntos de parámetros o ciertos rangos que vamos a tomar de los laboratorios para saber si mi paciente tiene riesgo o no tiene riesgo. Ajá. Pero bueno, son conjuntos de alteraciones. Principalmente, así como lo ven en la imagen, vamos a tener pues algunas alteraciones de hipertensión arterial, altos niveles de triglicérido en plasma, resistencia a la insulina, elevaciones de niveles de LDL, colesterol malo y hipercoagulación en estados trombóticos, signo inflamatorio. Bueno, aquí la imagen pone estos parámetros, pero de acuerdo a las academias, de acuerdo a las guías médicas clínicas, pues va a haber otros parámetros que vamos a tomar en cuenta, ¿vale? Dentro de la historia, bueno, pues en 1761, Giovanni Bastian, patólogo italiano, patólogo italiano, la obesidad visceral, él observaba la visceral, observaba la grasa visceral principalmente del paciente. Recordemos que la grasa visceral es aquella que se va a encontrar dentro del paciente, ajá, no el tejido adiposo que nosotros vemos fuera del paciente, sino que la grasa visceral tiene un mayor riesgo de producir algún tipo de alteración cardiovascular, la tensión arterial, la gota y la apnea obstructiva. En 1921, Carl Isberg y Mark Richter, médicos suizos, escribieron la relación entre los factores metabólicos, la presión arterial, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. En 1923, Eskin Killen, médico sueco, describió la asociación existente entre la hiperglicemia y la hipertensión arterial, la obesidad y la hiperuricemia. Entonces, como tal, pues cada médico fue aportando parte de lo que ellos veían en estos pacientes y principalmente pues que se veía que la obesidad era como un factor inicial de todas estas alteraciones. En 1947 a 1956, James Bagen, médico francés, demostró que la persona con obesidad de distribución androide presentaba una predisposición para padecer diabetes, arteriosclerosis, gota y litiasis renal. En 1977, Haller empleó el término síndrome metabólico para referirse a una asociación entre obesidad, diabetes mellitus e hígado graso, describiendo además los factores de riesgo de la arteriosclerosis. Entonces, hasta 1977, bueno, ya empezaba a presentar como síndrome metabólico, aunque tuvo algunos otros nombres antes. Aquí faltó algo muy importante, no viene aquí. Bueno, anteriormente se conocía, por ejemplo, a este síndrome como el síndrome X, ¿no? Un síndrome llamado así, síndrome X, ya posteriormente, gracias al empleo en 1977, la OMS lo llama síndrome metabólico. Creo que viene por acá, no, sí, aquí viene. Entonces, algo muy importante de lo que habla la última diapositiva es la obesidad de distribución androide. Dentro de las morfologías de la obesidad tenemos dos, la obesidad ginecoide o también conocida como obesidad de pera y la obesidad androide también conocida como la de
manzana. Principalmente estos cuerpos van a generar más acúmulo de tejido adiposo a nivel de la zona pélvica, en este caso refiriéndose a que el tronco es delgado, mientras que la zona pélvica es mucho más ancha. En la parte de la obesidad androide, pues aquí es un aumento de tejido adiposo que va directamente hacia la zona abdominal, no solo a la zona pélvica, sino a la zona abdominal. Principalmente, pues la obesidad androide la tienen más los hombres y la obesidad ginecoide tienen más las mujeres. Sin embargo, no es que solamente la padecen así, sino hay sus excepciones. Ya hay hombres que tienen obesidad ginecoide y mujeres que tienen obesidad androide. Ujú. En 1988, Gertrude síndrome, lo llamó síndrome X, que él veía una resistencia a la insulina, alteraciones totales a la glucosa, alteraciones totales de la glucosa, hipertrigliceridemia, aumento de los triglicéridos, colesterol HDL, que es un colesterol bueno bajo, y hipertensión, denominándolo como síndrome X plus, cuarteto mortífero, síndrome plurimetabólico y síndrome de insulinoresistencia. En 1998, un grupo consultor de la OMS propuso que se denominara síndrome metabólico y sugirió una definición de trabajo que será la primera definición unificada del mismo. Entonces, hasta 1998 ya se conoce como síndrome metabólico, pero antes se conocía como síndrome X. En 1980 a 1999, distintos elementos añadidos al concepto de cambios cualitativos de lípidos, disfunción endotelial, estado procoagulante e inflamación. Y en 1999 actúa la definición de la OMS y hay otros tipos de instituciones como la Academia, este es Instituto, ese me fue, Instituto, no es federal, creo que sí, Instituto Federal de la Diabetes y algunas otras instituciones como escuelas que van a generar como sus parámetros o van a dar respecto a sus parámetros para diagnosticar síndrome metabólico. Dentro de estas escuelas o estas instituciones van a encontrar ciertos parámetros que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder diagnosticar un síndrome metabólico. Como repito anteriormente, no porque el paciente esté obeso, vamos a decir que tiene un síndrome metabólico. Simplemente un paciente obeso, ¿qué enfermedad tiene? Pues tiene obesidad, ¿no? Ya sea grado 1, grado 2 o incluso nada más sobrepeso. Eso va a depender del IMC, que es índice de masa corporal. Aquí vamos a ver la resistencia a la insulina. La OMS declara que hay que tener estos parámetros para diagnosticar el síndrome metabólico. Sin embargo, van a cambiar posteriormente. Estos son de 1999 y aquí, por ejemplo, se veía resistencia a la insulina y o glucemia plasmática en ayunas mayor a 110 miligramos sobre decilitro y glucemia a las 2 horas de un glucosa total de 2 horas de una glucosa total oral a mayor a 140, ¿va? Es decir, aquí, por ejemplo, se les da una sustancia muy dulce y después se hace un distroxis para tomar, después de 2 horas se toma la glucosa y si sale mayor a 140, bueno, pues tiene riesgo de síndrome metabólico. Aquí encontramos otros parámetros con dos o más de los siguientes parámetros, que es tensión arterial sistólica mayor a 140 y tensión arterial diastólica mayor a 90 miligramos de mercurio, los triglicéridos en 150, el colesterol HDL menor a 35, que es un colesterol bueno, y en hombres, esto es en mujeres, y en hombres menor a 39. No, perdón, 35 es menor en hombres y 39 es menor en mujeres. Ajá, 35 en hombres y mujeres 39. Relación cintura, aquí viene la cuestión de lo que sería la obesidad central, que es toma de la cintura de nuestro paciente y debe ser menor a 0.9 en hombres y a 0.85 en mujeres, es decir, más o menos 90 centímetros y aquí en 85 centímetros. Sin embargo, estos parámetros ya cambiaron. El IMC, que es el índice de masa corporal, que se va a sacar con la talla y el peso, va a estar en 30 aproximadamente. Ajá, recordemos que un parámetro normal es de los 25 a los 29, es todavía algo normal.
25, 28 me parece, 29 ya es sobrepeso, entonces aquí 30, bueno, pues ya es un rango de obesidad, ¿no? Microalbúmina en 20 por minuto y albúmina sérica en 20 igual. Entonces son algunos parámetros que toma principalmente la OMS en 1999. Va a haber otras instituciones. Si mal no me equivoco, eh, es de la Escuela de Hipertensión. No me acuerdo bien las siglas, pero estas cuáles son sus parámetros. 3 o más de los siguientes. Obesidad abdominal. Volvemos a revisar al paciente con obesidad abdominal y la obesidad, ¿cómo se diagnostica? La obesidad abdominal con las medidas de la cintura. Cuando se hace la antropometría, bueno, se mide la cintura del paciente, y entonces ahí podemos ver si hay obesidad abdominal o no hay obesidad. Una cintura mayor a 102 en hombres y mayor a 88 en mujeres. Glucemia plasmática en ayunas mayor a 110, tensión arterial mayor a 130 sobre 85 y triglicéridos mayor a 150. Un HDL, colesterol bueno, en hombres menor a 40 y en mujeres menor a 50. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, hasta ahora? Tenemos aquí, por ejemplo, otros parámetros que nos dice la Academia Mexicana de Diabetes, cuáles son los parámetros que nosotros vamos a tomar para el diagnóstico de diabetes, para el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, estos son como algunas evoluciones que llevaban los institutos posteriormente. En el 2005, el Instituto Federal de Diabetes, bueno, aquí, por ejemplo, obesidad abdominal, cintura en mujeres mayor a en hombres mayor a 94 y en mujeres mayor a 80. Y aparte, dos de los siguientes datos. Glicemia plasmática en ayunas mayor a 100, tensión arterial mayor a 130 sobre 85, triglicéridos mayor a 150, colesterol en hombres mayor a 40 y, perdón, menor a 40 y en mujeres menor a 50. Varía según la etnia. Aquí son otros parámetros. Aquí vemos otra que sería igual obesidad abdominal, cintura 102 centímetros en hombres, mayor a 102 centímetros en hombres y en mujeres a 88 centímetros. Glucemia plasmática en ayunas de 100 y tenemos tensión arterial de 130 sobre 85. Triglicéridos de 150 y colesterol bueno menor a en 40 en hombres y menor en 50 en mujeres. Ok, déjenme cambiar la diapositiva para ver qué es. Ok, este es otro igual síndrome metabólico, pero fue tratado con medicina tradicional china. Dice, un adulto padece síndrome metabólico, según la Academia Mexicana de Diabetes, dice, un adulto padece síndrome metabólico cuando cumple con los dos o más de los siguientes criterios. Primero, uno, presión arterial igual o mayor a 140 sobre 90. Niveles de triglicéridos mayor a 150. Colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitros en hombres y en mujeres menor a 40. Microalbúmina mayor a 20 y perímetro de la cintura en mujeres mayor a 88 y en hombres mayor a, perdón, cintura mayor a 88 en mujeres y en hombres en 102. Estos son los parámetros que toma la Academia Mexicana de Diabetes y obviamente aquí falta un parámetro muy importante que no lo coloqué, pero es la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas está en 140, mayor a 140. Entonces aquí es glucosa en ayunas mayor a 140. ¿Va que va? Para aquellos que saben acupuntura, les dejo tantito. Son algunos artículos que he encontrado de los puntos de acupuntura que sirven para bajar IMC. Son algunos artículos que nos pasan los doctores. Aquí está. Ajá, eso es un artículo, este es de China.
Y bueno, aquí dice que estómago 34, Renmai 12, estómago 25. Este es, se ve, sulfen, aquí vaso 9, este es vaso 9, es cierto, no es vaso 9, porque tiene otro nombre vaso 9, este es, no me acuerdo este nombre, sí. Este es estómago 40, ¿este qué punto es? Ah, es Renmai 9, pues sí, Renmai 9. Ajá, y aquí, por ejemplo, se utilizó para obesidad, síndrome poliquístico con hilo Catgut y disminuye el peso y disminuye el IMC, índice de masa corporal, mejora la condición menstrual y la ovulación de la mujer obesa en síndromes de ovario poliquístico. Y este es el artículo por si lo gustan buscar. 2007-2009. Aquí otro artículo igual de obesidad. Hilo Catgut en punto Renmai 12, en punto estómago 25, en punto, no me acuerdo cuál es este, ahorita lo busco, vesícula biliar 26, estómago 28, estómago, no es cierto, este sí es vaso 9, estómago 36, estómago 40, vaso 6 y vaso 15 aquí, vaso 15. Igual, ambos disminuyen el peso de la leptina e insulina sin diferenciar entre grupos. Y este es el artículo, ¿va? Nada más para que chequen el dato. Vamos a continuar. Listo. Entonces, ya sabemos lo que dice la Academia Mexicana de Diabetes, ¿va? Entonces, en esta cuestión, bueno, tenemos que el problema de síndrome metabólico principalmente va a tener como central a la obesidad central. De estos hay que checar principalmente lo que serían en estudios de laboratorio los niveles de glucosa, tomar la presión arterial constante una semana para checar si la presión sigue elevada constantemente, los triglicéridos y el colesterol HDL. Sin embargo, también tenemos algunas otras enfermedades que pueden llegar a generar un riesgo cardiovascular, como antecedentes serofamiliares, cuestiones, por ejemplo, de sexo, es más común en el masculino un síndrome metabólico y obviamente estilo de vida que incluye ciertos hábitos como el tabaco y la edad del paciente. Ajá. En esta cuestión, por lo que vemos, es el metabolismo principalmente de la glucosa, donde ya sabemos que la glucosa, al momento de que entra a torrente sanguíneo, pues se va a dirigir para su síntesis a nivel de a nivel de la proteína GLU4. Cuando la proteína GLU4, gracias al receptor de la insulina, se puede abrir, bueno, esta proteína se abre, la glucosa entra al citoplasma de la célula y entonces va a empezar su procedimiento para llegar finalmente a lo que sería la mitocondria y de esta forma llegar a la mitocondria, generar ATP. Entonces, aquí qué sustancias van a estar involucradas, pues vamos a tener el FAT, vamos a tener lo que serían algunas sustancias degradadoras y enzimáticas de la glucosa para generar finalmente ATP. Este procedimiento, por ejemplo, es el que se debe realizar normalmente. Sin embargo, cuando hay resistencia a la insulina, sabemos que el receptor no se va a abrir y la glucosa va a estar por afuera. Entonces nunca va a entrar y no va a transformarse directamente para generar ATP. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos artículos
que vamos a ver cuando veamos diabetes, donde el ozono ayuda a la permeabilidad de la glucosa para que pueda entrar a nivel del citoplasma. Una de las cosas riesgosas para el paciente pues es la resistencia a la insulina. La insulina producida, la resistencia a la insulina. La insulina producida produce una respuesta biológica reducida. Tras la resistencia a la insulina aparecen una hiperinsulinemia compensatoria. La insulinoresistencia es la responsable de la mayoría de las partes de las anomalías presentes en los padecimientos, la hiperglicemia, la presión arterial alta, el aumento de hipertensión arterial, el aumento del HDL, del LDL y triglicéridos, proliferación endotelial, causas del inicio de procesos de arteriosclerosis. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, pues esa glucosa principalmente tiene que viajar por torrente sanguíneo. La glucosa se sintetiza dentro de la célula. Al no sintetizarse, va a salir por medio de la orina. Entonces, el paciente va a generar lo que llamamos oliguria, es decir, va a empezar a orinar en forma dulce. Pero también puede ser causa de aumento de triglicéridos, colesterol y demás, ya que estos principalmente lo que hacen es transportarse, el cuerpo piensa que no está alimentándose el paciente y entonces empieza a transportar los lípidos que se encuentran en el tejido adiposo dentro del cuerpo en forma de triglicéridos. Estos pueden llegar a aumentar y generar ateromas a nivel del paciente. Si generan ateromas, se cierran las de luz de la vena y de la arteria. Ok, los mecanismos moleculares causantes de la insulinoresistencia y del síndrome metabólico no están claros. Entre estos se propone mala distribución fetal bajo el peso al nacer, incremento de la adiposidad visceral en la zona de abdomen, anomalías genéticas de una o más proteínas en la cascada de acción de la insulina, niveles reducidos de receptores de la insulina, defecto en la señalización del péptido 3 quinasa que actúa reduciendo el transporte de la glucosa que transporta hacia la proteína GLU4 a la membrana plasmática. Entonces, no saben por qué principalmente aún el paciente puede llegar a generar una resistencia a la insulina. Estas son algunas hipótesis que se pueden llegar a tomar donde pues el aumento del tejido adiposo, alteraciones genéticas y principalmente alguna alteración con los receptores que llevan a abrir la proteína GLU4 a nivel de la membrana pueden llegar a generar este tipo de resistencia. Sabemos que los pacientes que pueden llegar a generar mayor resistencia son aquellos que tienen problemas hormonales, por ejemplo, lo que sería ovario poliquístico. Las pacientes que sufren ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y pues hay que checar bien el laboratorio de nuestro paciente. La leptina es una hormona que se produce principalmente por el tejido adiposo o el adipocito. Su función principal es la regulación de los niveles de saciedad a nivel a nivel hipotalámico. Disminuye la acción de la insulina en los hepatocitos, aumenta la toxicidad de los ácidos grasos y disminuye la unión de la insulina y los adipocitos. La leptina es una hormona principalmente que se va a generar en el tejido adiposo. Esta leptina, junto con la grelina, son las que van a regular principalmente el apetito y el hambre. La grelina se genera en el estómago y la leptina se va a agregar al tejido adiposo. La grelina da la sensación de hambre y entonces el paciente empieza a comer. Cuando ya está satisfecho, se genera leptina y entonces el paciente disminuye el consumo excesivo de alimentos. Sin embargo, hay ciertas alteraciones a nivel del tejido adiposo donde la leptina puede llegar a generar también una resistencia y entonces el paciente empieza a comer mucho más. Lo que llamamos como dato de polifagia, ¿no? Que es una hambre voraz. Entonces, muy importante, las hormonas de la saciedad y del hambre están involucradas en este síndrome. La obesidad tiene un fuerte componente genético que interactúa con la exposición ambiental. En México se atribuyen más de 50,000 muertes al año a la obesidad. La prevalencia del síndrome metabólico se asocia al depósito de grasa intraabdominal.
La obesidad abdominal se reconoce como el factor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares y diabetes. Bueno, pues sabemos que nosotros ya no somos el segundo país más obeso del mundo, sino que ya somos el primero. Entonces, principalmente la cuestión de aquí de México es el aumento del tejido adiposo directamente en la zona abdominal. Es una cuestión de riesgo. Aquí es algo muy interesante y que estábamos en debate una vez mis alumnos y yo, y decíamos que en los años 70 el mexicano no era obeso. Si nosotros miramos, por ejemplo, videos, si nosotros nos vemos películas, vemos que México en los años 70 o todavía 80 no había personas tan obesas. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo unos documentales de y Toco Madera del terremoto del 85, donde los mexicanos pues obviamente salieron y etcétera, pero ningún paciente era tan obeso como actualmente lo estamos viendo. ¿Qué es lo que llegó a cambiar? Lo que dice la diapositiva es que tiene que ver con la cuestión ambiental y aquí es algo muy importante. Dicen que cuando llegaron los refrescos o cuando se empezó a hacer el consumo más excesivo en refrescos aquí en México, en paciente empezó a aumentar de peso. Algo importante es que somos el número uno en consumidores de Coca-Cola. Entonces, los refrescos principalmente van a generar un aumento del tejido adiposo. Y como no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, bueno, pues ese aumento, esos calorías no se van a reducir y entonces se van a acumular en tejido adiposo. Todo lo que entre glucosa, lípidos, se van a almacenar directamente en el tejido adiposo si no se llegan a ocupar y ya posteriormente se llegan a metabolizar de acuerdo a las demandas del cuerpo. Pero eso es algo muy importante. Que la cuestión de la obesidad pues es un factor importante y no solamente para el síndrome metabólico, sino que ya lo hemos visto para todas las enfermedades que hemos visto articularmente. El peso es uno de las causantes que puede generar artrosis de rodilla, artrosis de tobillo y artrosis de cadera, problemas lumbares, problemas en zona de pies. Entonces, importante ver la regulación del peso de nuestros pacientes. Ajá, porque al tener un buen peso se puede, evitar enfermedades crónico-degenerativas o agravaciones que lleguen a generar estas enfermedades como hipertensión, diabetes, etcétera, e incluso las artrosis que ya hemos visto anteriormente. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos, chicas? No, maestro, vamos bien. Okay. En este esquema, ¿qué es lo que estamos observando? Principalmente, pues es un esquema de la leptina y la grelina. Estas hormonas se generan a nivel del estómago, aquí lo podemos ver, y involucran hacia la zona de la hipófisis. Recordemos que la glándula hipófisis es la glándula más importante del sistema endocrino, donde aquí va a ser la regulación, se divide en dos, adenohipófisis y neurohipófisis. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando uno come, la saciedad se va a generar a nivel del tejido adiposo, va a mandar una señal y aquí hay una neutralización y viceversa, cuando hay hambre, el estómago manda la señal por medio de las hormonas directamente a la hipófisis y entonces empezamos a tener hambre. Ajá, estas deben estar equilibradas. Ajá, la grelina y la leptina, antes de comer, bueno, se ve, por ejemplo, la grelina, producción por células del tracto gastrointestinal, y aquí está la leptina, el tejido graso, y posteriormente dice después de comer, dice leptina, hormonas producidas por las células de la grasa, es decir, el adipocito, y la grelina disminuye. Es decir, aquí es algo importante, para que haya un control hormonal, una hormona se excita o aumenta su producción, mientras que la otra disminuye. Cuando se acaba la función de la hormona, la otra hormona debe ascender para disminuir a la otra. Y de esa forma tenemos algo que llamamos homeostasis. Sin embargo, este equilibrio que ustedes pueden ver de ascenso y descenso, que me recuerda mucho a la medicina tradicional china en el Tao, bueno, pues puede llegar a desequilibrarse por ciertas cuestiones de la vida, estrés, alimentación, etcétera. La grelina dice, se produce en el estómago. La grelina es una hormona cuya
producción se eleva antes de las comidas y decrece después de haber comido. La grelina es la única hormona que estimula el apetito y su producción favorece que comamos alimentos poco insaludables. Además, la producción de la grelina crece antes uh, ante situaciones de estrés que se prolongan en un tiempo general y aumenta el peso. Algo muy importante es que a veces la leptina llega a aumentar en periodos de estrés y el paciente puede llegar a comer excesivamente. La grelina tiene, le, da el hambre, pero algo muy importante es que en el hambre va a influenciar otra cosa, el placer. Cuando nosotros comemos, nosotros nos gusta mucho sentir esos sabores o a veces se nos llega a antojar algo. Sin embargo, aquí involucra mucho lo que sería la cuestión de las papilas gustativas en el momento de comer. Cuando a ustedes, por ejemplo, se les antoja algo dulce, no están pensando en la fructosa natural de la manzana o en la fructosa natural de lo que sería cualquier fruta, sino que están pensando en algo más dulce que han probado. Es decir, han probado, por ejemplo, un pastel, una crepa, y entonces eso es lo que se les antoja. Y aquí viene la involucración donde viene parte de la memoria que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos la grelina aumentada, esa sensación de hambre nos va a dirigir principalmente a lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando la piel está seca, cuando la mucosa está seca, pues nosotros necesitamos tomar agua, entonces empezamos a tomar agua. Cuando nosotros nos sentimos cansados, fatigados o cuando necesitamos más energía, vamos a querer carbohidratos. Estos carbohidratos pues son azúcares y estos se encuentran principalmente en frutas, en productos animales, se encuentran en varias partes. Sin embargo, nosotros o la exigencia de nuestro paladar siempre va a prevalecer y entonces vamos a buscar algo más dulce como una coca, como un pastel, etcétera. Y esto va a producir que, bueno, se pueda hacer la saciedad de la grelina, pero que en esta calidad y cantidad de los alimentos que estemos consumiendo podamos generar un sobrepeso. El estrés también al consumir, al necesitar energía, cuando ustedes están estresados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el riego sanguíneo aumenta, tenemos mayor riego sanguíneo a nivel de las manos para poder realizar todo lo que queramos hacer o lo que estemos viendo en ese momento, y eso va a generar que haya un consumo más de energía. Sin embargo, en esta cuestión puede incluso agarrar energía de otras zonas como sería el hígado o los músculos para compensar el exceso de fuerza. En algunos casos, incluso cuando están estresados, nunca van a tener hambre. ¿Por qué? Porque al momento de que uno tiene un estrés excesivo, la hormona que está más alta siempre va a ser la adrenalina y la noradrenalina. Al estar altas, pues están que despiertos, concentrados y están activos. Cuando la adrenalina y la noradrenalina están presentes, disminuyen el pericardismo del intestino y lo que menos quieren cuando hay estrés es que se haga la digestión. Entonces lo que hace es disminuir el movimiento del intestino y entonces por eso no da hambre a veces o incluso puede llegar a dar un apetito más exagerado y estar comiendo mientras está trabajando. Eso va a depender principalmente del paciente, de la compensación que él llegue a realizar. Va. En la leptina, conocida como la hormona del hambre, se libera a partir de las células grasas y indicada en nuestro cerebro que hemos comido suficiente y no es necesario continuar. Pues, proporcionalmente el equilibrio entre la energía que tenemos y en la que necesitamos. Las personas obesas o con sobrepeso son resistentes a la leptina, razón por la cual ganan peso. Entonces, algo muy importante es que se puede hacer, aquí hay algo interesante, que se puede hacer una resistencia a la leptina. Al estar a nivel del tejido adiposo, ¿alguien sabe cuánto se puede expandir el tejido adiposo? ¿Cuál es el límite de acúmulo del tejido de un adipocito? ¿No? Es infinito. ¿El triple? ¿El triple? Es infinito. ¿Cuánto puede Infinito. almacenar un tejido adiposo? Es infinito. Por eso el paciente puede seguir que pesando
90 kilos, 100 kilos, 120 kilos, 140 kilos, 180 kilos, 200 kilos, 220 kilos y el tejido sigue aumentando y aumentando y aumentando. El esqueleto no aumenta, el músculo no aumenta, lo único que está aumentando es que el tejido adiposo. Entonces, como el tejido adiposo genera esta hormona de saciedad, pues al haber más tejido adiposo puede llegar a generar una resistencia a la hormona de la saciedad y de esa forma el paciente empieza a consumir mucho más. Entonces, en cuestiones de obesidad, no basta solamente con tratar el tejido adiposo, sino que tendríamos que tratar también la función endocrina en algunos casos para nuestro paciente. Hablando de la cuestión de obesidad, que la obesidad también se podría llegar a referir como un padecimiento que psiquiátrico, ya que también es una cuestión de adicción. Hay pacientes adictos a comer, y bien lo decía una nutrióloga, es que ellos no se dan cuenta que están comiendo de más y no tienen razonamiento, o sea, empiezan a comer y empiezan a aumentar de peso. Entonces, esa es una causa muy importante. En México, una prevalencia del 13.6% con el incremento de la Organización Mundial de la Salud a un 26.6%, el incremento de son los institutos en personas del 20 a 69 años de edad. En los Estados Unidos, perdón, en los estudios de diabetes de la Ciudad de México, informo prevalencia del 39.9% al 59.9% para hombres y mujeres, respectivamente, con base a los criterios de los institutos. Algo muy importante es que estos parámetros ya debieron haber cambiado. ¿Por qué? Porque la revisión de estos institutos la última fue en el 2009, entonces ya debe haber otra nueva información que puede cambiar estos parámetros. La obesidad va a generar un aumento de la producción de citoquinas y adipocitocinas, reducción de la reducción en la reproducción, reducción en la producción de proteínas transportadoras de glucosa, hiperinsulinemia compensatoria. A nivel de cuando el paciente tiene tejido adiposo, cuando empieza a aumentar el tejido adiposo, hay varias cosas que pueden pasar. El tejido adiposo se puede expandir mucho, puede ser infinito. Sin embargo, ese exceso de grasa no solamente se va a almacenar en tejido adiposo, sino que puede viajar y almacenarse en órganos donde no deberían de estar, como es el corazón y como es el hígado. Entonces, al haber ciertas sustancias que no deben estar en la zona, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a reaccionar en forma de inflamación y entonces va a mandar citocinas principalmente hacia la zona donde va a estar el tejido adiposo, que no debería de estar, y va a generar que haya inflamaciones en la zona. Una reducción también va a generar de proteínas transportadoras de glucosa y entonces va a haber un aumento de la glucosa en sangre y si hay un aumento de glucosa en sangre hay una hiperinsulinemia. Ajá. Hay un aumento de la glucosa y que puede ser compensadora. El aumento va a haber un aumento de la lipólisis y un aumento de los ácidos grasos libres. Puede generar esto una arteriosclerosis y aquí una esteatosis hepática no alcohólica. La esteatosis hepática es pues el almacenamiento de los lípidos directamente en el hígado, algo que pues no debería de estar ahí. El problema aquí de que haya más tejido adiposo a nivel del hígado es que no solamente se va a quedar ahí, sino que va a generar que el hígado funcione inadecuadamente y que este aumento de lípidos pueda llegar a generar también cálculos biliares e incluso puede llegar a aumentar. Los tipos de esteatosis hepática van del 1 o los grados van del 1 al 3 donde el grado 1, bueno, pues es una esteatosis hepática leve, la siguiente es moderada y la tercera es grave. Cuando uno llega a
al grado 3 de esteatosis hepática, puede llegar a desarrollar cirrosis hepática, es decir, una cicatrización del hígado, y esa ya es un daño a nivel del tejido del hígado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la cirrosis puede llegar a terminar en cáncer de hígado. Tan solo por tener una mala alimentación se puede desarrollar una alteración del tejido del hígado y posteriormente cáncer de hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos procedimientos, ¿va? En el síndrome metabólico, pues ya habíamos visto que hay que regular las variantes que pueden llegar a modificarse, como sería la edad y el estilo de vida. Las no modificables, como serían pues los antecedentes serofamiliares y principalmente el sexo masculino, que es el que va a tener este tipo de problemas. Ajá. Olvidar otros marcadores de acuerdo a la base de la fisiopatología. Su valor como diagnóstico sobrepasa el concepto. Entonces hay que tener presente estos dos. Aquí es importante, vean cómo el aumento de grasa va a generar ateromas. Estos arteriosclerosis que se ve aquí es como un haz de luz de la vena debería de estar. Al momento de ver un acúmulo, un aumento del metabolismo por medio de la alimentación, va a generar que se empiece a disminuir el haz de luz del paciente, principalmente en las coronarias. Algo importante es que yo les digo a mis alumnos que es como si ustedes colocaran el dedo en una manguera para regar el pasto. Si ustedes colocan el dedo en una manguera para regar el pasto, el chorro sale ¿qué? Mucho más fuerte. Pues entonces, a veces el paciente con triglicéridos altos, con colesterol alto, empieza a tener crisis hipertensivas, pues por esto, porque la presión aumenta gracias a la disminución de las de luz. El problema aquí es que pues obviamente el paciente va a tener crisis de hipertensión, pero hay ciertas arterias como son las coronarias que se le llaman así porque coronan el corazón, irrigan el tejido cardíaco del corazón, pueden llegar a sufrir esta disminución del haz de luz y es más fácil que generen que una isquemia, es decir, que se taponen y al generar una isquemia van a generar un infarto y una necrosis a nivel del tejido. Entonces, estos pacientes que tienen síndrome metabólico pueden llegar a generar o tener más riesgo de infartos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos, chicas? Muy bien. Esto es lo que se va a encontrar en la lesión principalmente. Cuando hay tejido adiposo, cuando hay un aumento del tejido adiposo donde no deberían de ir, principalmente pues ¿qué van a llegar? Van a llegar monocitos, macrófagos directamente en la zona porque es una zona que está siendo invadida por un tejido que no debería de estar. Estos macrófagos principalmente lo que van a hacer es comerse o fagocitos van a fagocitar y comerse todo este lípido que no debería de estar ahí. Como ellos no pueden sintetizar tan rápido estos lípidos, se empieza a hacer principalmente un aumento o una coagulación de la zona y entonces va a generar una inflamación a nivel del mismo tejido donde se encuentra los adipocitos que no deberían de estar o el tejido lipídico donde no debería de estar, generando una inflamación y también generando que haya un daño a nivel de los vasos sanguíneos que posteriormente puede llegar a causar que haya un aumento del factor tumoral, que haya un aumento principalmente de lesiones agresoras a nivel del epitelio y va a generar que haya una reacción inflamatoria mucho más grave. Entonces, algo muy importante es que paciente que tiene aumento del tejido adiposo siempre va a tener microinflamaciones. Es decir, paciente que tiene esteatosis hepática, hígado graso, en la región del hígado va a tener microinflamaciones. Pacientes que acumulen tejido adiposo a nivel cardíaco van a tener microinflamaciones. Su cuerpo, el sistema inmunológico constantemente va a estar en reacción. ¿Por qué? Porque al tener tejido donde no debería de ir, entonces va a generar mayor inflamación y entonces esa alerta va a generar que las células empiecen a atacar hacia la zona y esto generará una inflamación mucho más peligrosa. Aquí lo que podemos ver pues es una resonancia donde hace un corte sagital y podemos ver el tejido, cómo debería ser el tejido del paciente al tejido de los pacientes
obesos o con obesidad central. Ajá, la circunferencia que se puede llegar a ver. Aquí podemos ver que pues tiene marcadores de resistencia a la insulina y van a generar inflamación. A veces no se ven los síntomas al inicio del paciente porque vuelvo a lo mismo, son microinflamaciones que van a dar directamente hacia la zona, pero posteriormente pueden llegar a agravar. El mejor, tratamiento para estos pacientes es el estilo de vida, es decir, una dieta adecuada puede llegar a disminuir los riesgos cardiovasculares. Ajá. Aquí, por ejemplo, se ve el tratamiento de placebo, metformina y estilo de vida, donde el estilo de vida tiene mayor parámetro de disminuir los, el periodo o más que nada los riesgos cardiovasculares. Aquí, por ejemplo, la metformina, recuerden que algunas metforminas o las ocupan principalmente ¿para qué? Para que baje de peso. Un médico internista una vez nos dijo que la verdad es que la metformina sí baja de peso, pero que no tiene los efectos esperados como un medicamento que sirve como transporte de lípidos, ya que actúa directamente a nivel del intestino delgado para no recaptar tanta glucosa, pero no es que llegue a bajar, tiene un 3% de efectividad para bajar de peso, entonces no es mucho lo que puede llegar a bajar de peso para un paciente. Por lo tanto, no es un tratamiento adecuado para que el paciente pueda bajar de peso. Simplemente se llega a mandar para evitar que el paciente genere diabetes. En las mujeres que tienen ovario poliquístico se le manda metformina, ya que las mujeres tienen resistencia a la insulina y pueden ser propensas a diabetes. Entonces, la metformina evita que se llegue a generar una diabetes. Los tratamientos farmacológicos para bajar de peso. Estos no los vamos a ocupar e incluso ya muchos están dados de baja por la FDA y aquí en Cofepris ya los dieron de baja, ya no se llegan a utilizar. Orlistan inhibe la absorción de la grasa, inactiva la lipasa pancreática para que las enzimas que actúan dentro de nuestro aparato digestivo y que precisamente permitan la absorción de un número importante de grasa, inhibe la absorción. Entonces el Orlistan pues inhibe la absorción principalmente de la grasa. Este medicamento, bueno, ya no lo debemos utilizar. La sibutramina es un fármaco anorexígeno. La FDA ha ordenado la suspensión de la comercialización de este medicamento en los Estados Unidos debido a sus efectos perjudiciales sobre el aparato cardiovascular, respiratorio, perdón, retirado del mercado en la mayor parte de los países, en Europa y en México y en el resto del mundo. La sibutramina actúa a nivel del sistema nervioso central, inhibe la recaptación de la serotonina y el factor 5-HT y de la noradrenalina. El Rimonovan fue el primer bloqueador de los receptores selectivos CB1 que se aprobaron en el mundo. En octubre del 2008, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, sugiere la suspensión de la comercialización, ya que aumenta significativamente los casos notificados de trastornos psiquiátricos severos, depresión e incremento de los casos de pensamiento de suicidios y suicidios consumados. Entonces, hay ciertos medicamentos, como ya lo vimos, que actúan directamente en el sistema nervioso, pero pues no son los adecuados. En dado caso de que el paciente tenga una adicción con la alimentación, bueno, pues se trata también con un psiquiatra o un psicólogo. Yo siempre recomiendo a ambos. En la función de la respiración celular, obesidad y disfunción mitocondrial. Algo aquí muy importante es que la mitocondria es la única que realiza la generación de energía y puede llegar a generar agravantes por estas alteraciones. El estrés en el retículo endoplásmico y la mitocondria con el consecuente estrés oxidativo son consecuencias inmediatas de almacenar
el exceso de energía de los alimentos. Las adipoquinas regulan la homeostasis de la glucosa y los lípidos del sujeto con peso normal. En sujetos obesos favorece el desarrollo de síndromes metabólicos, particularmente la acumulación de triglicéridos en órganos no adiposos no señalados para almacenar energía. Otras adipoquinas causan inflamaciones y estrés oxidativo. Es decir, como los tejidos no están diseñados para almacenar adipocitos, para no almacenar triglicéridos, pues estos se van a ver inflamados y esta inflamación va a generar algo que ya conocemos que es estrés oxidativo. Cuando hay inflamación dentro del cuerpo, nosotros vamos a saber que el paciente está generando mayor radicales libres y esto puede ser que el paciente tenga fatiga, cansancio, envejecimiento. Ya habíamos visto que nosotros al colocar sistémicas, al colocar una sistémica, si nosotros vemos que tiene una enfermedad crónico-degenerativa o crónica, pues sabemos que dentro de su cuerpo se producen inflamaciones pequeñas que van a generar mayor aumento de radicales libres, lo cual el paciente se va a mantener mayor capacidad de oxidación. Entonces las concentraciones siempre deben ser bajas en estos pacientes. Existe la evidencia de que en la obesidad existe una inflamación de bajo grado y crónica. Se caracteriza por un aumento de células inflamatorias, sobre todo macrófagos, en los tejidos adiposos. Los fármacos antiinflamatorios retornan la resistencia a la insulina. Las adipoquinas, como el factor necrótico tumoral alfa y la interleucina 6, incrementan el estrés oxidativo, incrementan las concentraciones de ácidos grasos saturados y síntesis de tejidos adiposos del factor necrótico tumoral. Entonces, principalmente, pues es una cuestión de vicio constante, ya que si mandamos fármacos antiinflamatorios, también generan una resistencia a la insulina. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que hay ciertos riesgos de presentar inflamaciones crónicas con los pacientes obesos, pero no solamente va a generar que el paciente esté inflamado en el tejido adiposo, el paciente esté inflamado en órganos donde hay triglicéridos, sino que también puede llegar a generar un riesgo a sus mitocondrias y a un estrés oxidativo alto. Obesidad y disfunción mitocondrial. La mitocondria provee de ATP, que es la molécula de la energía, a través de la fosforilación oxidativa. Síntesis de moléculas claves neutraliza gradientes de calcio y fuentes de radicales libres. La afectación de la relación con la inflamación y el envejecimiento a daño por estrés oxidativo. Aquí es algo muy importante. Como el paciente va a generar aumento del estrés oxidativo, recordemos que los radicales libres se van a encargar de qué? De robar principalmente electrones. Entonces, ¿quién es la que genera principalmente estrés oxidativo dentro de nuestro cuerpo? La mitocondria. La mitocondria dentro de nuestro cuerpo tiene la respiración mitocondrial. Al tener una respiración mitocondrial, cuando no hay un aprovechamiento del oxígeno, hay más efecto oxidativo que reducido y entonces va a generar especies reactivas de oxígeno que pueden llegar a alterar su membrana. Ya recordemos que la mitocondria es es un organelo, es un organelo de dos capas de fosfolípidos, es decir, tiene una membrana, tiene una bicapa, tiene dos membranas de fosfolípidos y estos fosfolípidos se pueden oxidar fácilmente con los radicales libres, es decir, el exceso de radicales libres va a producir que haya una ruptura o una muerte de las mitocondrias y eso no es nada bueno, porque ahorita vamos a ver que la mitocondria en sí no se divide. Es decir, nosotros estamos diseñados para que cierto tiempo nuestras células se puedan hacer división. Eso se llama mitosis. Entonces, cuando yo quiero células nuevas, porque sigo siendo una persona que sigue manteniéndose en un constante homeostasis, bueno, mis células saben cuántas células matar y cuántas células recuperar. Entonces, la homeostasis genera que las células se separen y se sigan regenerando gracias al ADN que se encuentra a nivel de sus núcleos, pero algo muy importante es que cuando las células se separan, no se dividen las mitocondrias. Por lo regular, cuando una célula hace mitosis, genera organelos nuevos y se separa. Y listo, tiene organelos aquí y tiene organelos acá. Pero ¿qué creen?
uno de los organelos que no se separa es la mitocondria. La mitocondria solamente, digamos, si tenemos 30 mitocondrias en una, 15 se van de este lado y 15 se van del otro lado y se separa. No se replican. Ellas solas se llegan a replicar. Las 15 que están aquí hacen su propia mitosis y se replican. Las 15 que están aquí hacen su propia mitosis y se replican. ¿Qué pasaría si el estrés oxidativo es más grande y entonces empieza a destruir o a perforar la membrana de la mitocondria? Y entonces, al igual que las bacterias, los hongos y los virus, como el ozono los hace, que los destruye, la mitocondria se puede llegar a destruir. Si hay menos mitocondrias, entonces, ¿cómo se van a poder regenerar? Y ese es un daño importante en la cuestión del paciente. El estrés oxidativo disminuye la síntesis de superanión superóxido, contribuye a la hipertensión, regula la alta secreción de moléculas de adhesión, las citoquinas proinflamatorias y oxida las lipoproteínas de baja densidad. Reduce la oxidación de los ácidos grasos y el transporte de la glucosa en los músculos. Se ha relacionado con la desacoplamiento de síntesis del ATP y cadenas de electrones. El anión superóxido, puede llegar a generar hipertensión y mayor inflamación y disminución de glucosa a nivel muscular. Obesidad y disfunción mitocondrial. La mitocondria en obesos es diferente que en pacientes delgados. Hay alteraciones en morfología, bioenergética, incremento de los lípidos peroxidados, disminución del ATP. Contiene menores capacidades de generar energía y reducir en oxidación de los lípidos, incremento de la resistencia a la insulina y el exceso de la ingesta conducente de disfunción mitocondrial y una alta susceptibilidad a la apoptosis. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando haya un aumento del estrés oxidativo, pues lo que va a generar es que los lipoperóxidos que se generaron por el estrés oxidativo ataquen a la mitocondria, haya una disminución del ATP y entonces ya no puede llegar a generar la apoptosis de la mitocondria y entonces una disminución del ATP. Lo que va a sentir el paciente es un cansancio excesivo. Ajá. Es decir, va a decir el paciente, hoy no me puedo levantar, me siento muy cansado, me siento muy fatigado, no sé qué pasó, me siento que me voy a enfermar y esto es porque el estrés oxidativo está sobrepasando las enzimas antioxidantes y generando una disminución de la función mitocondrial. ¿Por qué? Porque las está destruyendo. Entonces, todos estos datos pueden llegar a su límite con enfermedades de constantes inflamatorias e incluso con el estrés. Estrés oxidativo y resistencia a la insulina. Se ha observado que en el peróxido de hidrógeno lleva a cabo efectos muy semejantes a la insulina. Se ha observado en animales obesos que la generación de peróxido de hidrógeno en el tejido adiposo precede el inicio de la diabetes y se relaciona con la disminución de los niveles de RNA mensajero para la catalasa, el glutatión y la peroxidasa. Y la SOD es superanión, no es superperoxidasa, creo que sí, superperoxidasa. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el peróxido de hidrógeno en altas cantidades puede llegar a disminuir las enzimas antioxidantes. Entonces, si no hay quien pueda neutralizar al estrés oxidativo, pues va a ser un ciclo vicioso y el paciente no se va a recuperar. El estrés oxidativo y la obesidad visceral. El aumento del estrés oxidativo en la obesidad conduce a inflamaciones sistémicas, incremento en la producción de leptina a adiponectinas, aumento de adipoquinas, que son adipocitos inflamatorios, como factor necrótico tumoral asociados a hipertensión,
resistencia a la insulina, diabetes e hiperlipidemia. Entonces, gracias al estrés oxidativo que se genera por el aumento del tejido adiposo, vamos a generar que pueda llegar a haber alteraciones tanto a nivel pancreático como a nivel cardíaco. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda, alumnos? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Todo bien, profe. El estrés oxidativo e hipertensión. El anión superóxido se produce por la disminución de los receptores de angiotensina tipo 2. El anión superóxido neutraliza el óxido nítrico y conduce a la formación de otros radicales. Los pacientes hipertensos tienen alterados sus mecanismos antioxidantes. La disminución de la capacidad antioxidante de su plasma e incremento de los isoprostanos 8, lo que correlaciona con el aumento de la presión diastólica y sistólica. Es decir, pues como si el paciente ya es hipertenso y aumenta de peso o no tiene una regulación de su peso, va a generar un aumento de lo que sería no solamente el peróxido de hidrógeno, sino que tenemos otros radicales libres como el anión superóxido, que es el ON que habíamos visto anteriormente. Este puede llegar a involucrarse a nivel del sistema reonina-angiotensina-aldosterona, en este caso en la angiotensina 2, y puede llegar a generar un aumento o una descompensación de la presión diastólica y sistólica, generando que tenga crisis hipertensivas. Entonces, un paciente hipertenso y obeso puede ser que el medicamento hipertensivo no le haga nada. Y es cuando el paciente de repente, por ejemplo, tomaba una pastilla, ya sea de captopril, losartán o algún otro antihipertensivo, y de repente, como por el estilo de vida, ya no le está funcionando y hay que aumentar la dosis. Pacientes hipertensos, bajar de peso es una muy buena idea para regular su cuadro clínico. En este esquema podemos ver el sistema reonina-angiotensina-aldosterona que principalmente involucra la función de la zona renal del filtrado renal, donde aquí va a ser un filtrado de ciertos iones como es el sodio, el potasio, el calcio y el agua. Aquí muy importante, recordemos que el sodio es una molécula de ¿qué? Es un imán de agua. Entonces, entre mayor recaptación tenga de sodio, mayor captación va a tener de agua. Recordemos que para que la sangre tenga un volumen, debe haber líquido. Y entonces este volumen va a estar adecuado gracias a las funciones tanto renales, pulmonares y hepáticas. Entonces, en algunos casos, este sistema de renina-angiotensina-aldosterona principalmente sirve para aumentar el volumen. Cuando hay una hemorragia, bueno, pues este sistema se actúa desde la zona del riñón, pasa hacia la zona del hígado, hacia la zona del pulmón, para generar una vasoconstricción y un aumento del volumen. Cuando el riñón capta mayor cantidad de sodio, capta mayor cantidad de agua y aumenta el volumen sanguíneo. Mayor volumen, mayor presión arterial. Entonces, esto es lo normal que se debería de hacer. Por eso los pacientes hipertensos no deberían estar comiendo alimentos con exceso de sal, ¿verdad? Principalmente embutidos que tienen mucha sal. Entonces, este exceso de sodio, cuando se hace inadecuadamente, cuando el cuerpo llega a fallar, porque el cuerpo tiene sus errores, aunque tenga un mecanismo adecuado en la homeostasis, puede tener una alteración. Cuando hay una mayor recaptación de sodio, pues obviamente empieza a aumentar el volumen a nivel de la sangre, pasa de renina-angiotensina a renina-angiotensina tipo 1 a tipo 2, ajá, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un aumento del volumen. Es por eso que aquellos que son su dieta rica en sal pueden llegar a generar que aumento de la presión arterial, y esto es por la hipernatremia. La palabra natremia pues es el aumento de sodio a nivel del torrente sanguíneo, que se va a aprovechar principalmente en el filtrado renal, y entonces va a haber un aumento del volumen de la sangre y un aumento de la presión sanguínea. Entonces hay que tener cuidado con este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es bueno para compensar, pero que cuando no haya datos de que se debe activar, pues va a generar presiones arteriales. De hecho, los ECA o bueno, los antihipertensivos trabajan a nivel de este procedimiento para bajar la presión arterial. Aquí vemos
Inadecuada alimentación, vamos a generar principalmente un aumento de radicales libres, vamos a tener los EROS, vamos a tener alteraciones de la resistencia a la insulina, problemas de grasa viscerales, hipertensión, dislipidemias y hiperglicemia, perdón, y dislipidemias, generando que haya más riesgo de síndrome metabólico y entonces puede haber más alteraciones de inflamación. Este artículo está mal aquí, no lo hagan caso, vamos acá. En el tratamiento del ozono, a nivel de estos pacientes, la verdad es que es muy buen tratamiento el ozono para bajar los niveles de glicemia y para controlar al paciente diabético. Es uno de los tratamientos que mejor ha funcionado para estos pacientes. Les digo, hemos tenido muy buenas ventajas. Ahorita el otro pie diabético ya se está recuperando. Tenemos los cambios del pie diabético y es porque se está normalizando su glucosa. Entonces, poner este tipo de tratamientos le ayuda mucho al paciente. Tratamientos integral. Disminución de la ingesta calórica. Obviamente el paciente tiene que tener dieta. Aumento de la actividad física. Disminución de los factores de riesgo modificables, como ejemplo, ejercicio, tabaquismo, sedentarismo, presión arterial y resistencia a la insulina. Fármacos y procedimientos bariátricos. Lo podemos referir con un bariatra y el tratamiento complementario sería la ozonoterapia. Aumenta la capacidad antioxidante, es decir, la inflamación que generan radicales libres se neutralizaría gracias a su efecto antioxidante del ozono. Una terapia oxidativa con un efecto antioxidante. Disminución de la respuesta inflamatoria, las concentraciones de ozono van a generar que las citocinas y las adipoquinas se lleguen a oxidar y entonces de esa forma disminuya la inflamación del tejido adiposo. Mejora el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Al tener un aporte de oxígeno extra a nivel de la sangre, ese oxígeno se va directo a la mitocondria y generando que el metabolismo de la glucosa y de los lípidos mejore y de esa forma vaya bajando mucho más rápido nuestro paciente. Administración de autohemoterapia según Bosch. La autohemoterapia o rectal va de 2 a 3 tratamientos a la semana. Entonces, en pacientes graves, sí podemos llegar a colocar tratamientos 3 veces a la semana. ¿Quién me dice cada cuánto se puede poner una rectal? Diario. 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 Entonces, la rectal se puede poner diario. En estos pacientes, ¿qué vía sería mejor? ¿La hemoterapia mayor o la rectal? La rectal. ¿Por qué? Porque se puede aplicar diario y tenemos una mejor absorción, un mejor tratamiento. Y no solamente eso, sino que vemos que el paciente puede tener esteatosis hepática. La rectal es una de las mejores vías para llegar hacia la zona hepática por las venas hemorroidales. Entonces, sí podíamos optar por la rectal. Sin embargo, también la mayor va a generar su función a nivel de mejorar la circulación para principalmente los pacientes que ya tienen riesgo de un pie diabético. Entonces, podríamos intercalarlas en algún momento o iniciar con rectales si el paciente así lo deseaba. De 13 a 15 sesiones con una concentración que va de 40 hasta 50 microgramos sobre mililitro. Series progresiva empezando de 15 microgramos sobre mililitro y y subiendo cada 2 sesiones. Vigilancia clínica de sobredosis. Hay que tener cuidado porque se puede oxidar el paciente. Una vez alcanzada la dosis entre 40 o 50, nos mantenemos hasta terminar las series. Recuerden que las concentraciones terapéuticas de estimulación van entre 40 y 50. Mayor de 40, más o menos ya no queremos un efecto estimulador, sino estamos viendo un efecto destructivo o un efecto que va a generar una disminución. Por ejemplo, en la menor, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando queremos generar un estrés oxidativo alto,
mandamos la concentración mayor de 40, lo que va a generar más peróxido de hidrógeno, y entonces el sistema inmunológico que va a generar un cese, va a bajar. Cuando tenemos un hongo, una bacteria, nosotros ponemos en un embolsado mayor a 40 y entonces lo que va a hacer es romper la membrana, la membrana de la bacteria, del hongo, y entonces ahí estuvo la cuestión destructiva. Entonces, por lo regular, los efectos terapéuticos o los efectos estimulantes van de 40 hacia abajo, y de 40 hacia arriba son efectos destructivos o efectos, ¿cómo se llama? Depresores. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Sí, una pregunta. Sí, doctora. En sí, sabemos que el ozono pues va a ser un efecto antiinflamatorio. Mi pregunta es, como en la hipertensión arterial ya tenemos endurecidas las arterias, muchas ocasiones pues algunas partes rotas por el endurecimiento, y es ahí donde se empiezan a colar precisamente los lípidos hasta que se forman los ateromas. Pues también usted mencionó que el hígado, ¿verdad? Tenemos tipos de esteatosis. En sí el ozono, ¿cómo ayudaría a los órganos a repararse o cómo ayudaríamos a las células de cada órgano con el ozono? Ok, principalmente el ozono lo que va a hacer es, en cuestiones, por ejemplo, de necrosis o donde haya alguna alteración, el ozono va a dar un aporte mayor de oxigenación, lo que puede llegar a salvar todavía el tejido. La función que va a llevar a nivel del metabolismo es a nivel de la mitocondria. Cuando nosotros vemos que la mitocondria hace el proceso de la lipólisis, ya entrando el adipocito directamente, el lípido directamente hacia la zona de la célula para hacer la síntesis, pues lo va a hacer de mejor manera, porque las cadenas, el ciclo de Krebs, lo que serían las cadenas metabólicas, van a mejorar por el aumento de oxigenación que van a tener gracias al aporte del eritrocito. Cuando vemos la cadena de óxido-reducción, pues en el momento de que el oxígeno aumenta, las reducciones van a ser mayor que las oxidaciones, lo que va a favorecer que aumente el ATP, es decir, se aprovechan mucho mejor las cadenas de glucosa, mucho mejor las cadenas de lípidos para su síntesis. Entonces ahí se va a ver que el metabolismo va a mejorar. Si mejoramos el metabolismo, ¿qué es lo que queda? Que el paciente tiene que hacer ejercicio sí o sí. Ajá. El ozono es muy buen método para que el paciente mejore las vías metabólicas, pero al fin y al cabo, para estimular una vía metabólica, necesitamos que hacer un gasto calórico o necesitamos hacer un aumento de actividad física para que se empiecen a consumir. Esos triglicéridos, ese aumento de colesterol, ese aumento no va a disminuir a menos de que les mandemos pues las estatinas, las colchicinas, y obviamente va a llegar a disminuir, pero lo mejor o lo más natural es que el paciente a partir de eso empiece a hacer régimen alimenticio y dieta para que los resultados sean mucho más rápidos. A nivel de las células, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la mitocondria va a mejorar y va a empezar a desintoxicar el cuerpo, agarrando correctamente las vías de metabolismo, y entonces las va a sintetizar. Sí, pero, o sea, sobre la arteria dañada o sobre aquella pancreatitis donde se necrosa parte de la cabeza o de la cola, ¿podemos darle una esperanza de vida? Sí, doctora, ¿qué es lo que va a pasar también? O sea, cuando hay ateromas, obviamente el haz de luz va a estar disminuido. Recordemos que el ozono va a tener una acción a nivel de la membrana del eritrocito, va a hacerla un poco más flexible. Entonces, al hacerla más flexible, pues obviamente va a viajar mucho mejor, y puede llegar a disminuir o puede llegar a pasar por el haz de luz que tiene los ateromas. Entonces, el aporte de oxígeno no va a disminuir a los tejidos y puede llegar a reducir una cuestión de isquemia. Entonces, puede llegar a ser preventivo para una isquemia porque la circulación sigue mejorando. A nivel de los tejidos, el ozono puede tener factores de crecimiento, así como lo vimos con el plasma rico en plaquetas. Hay ciertas evidencias
que el ozono tiene factores de crecimiento, principalmente estimulantes de angiogénesis. Puede llegar a generar vasos sanguíneos nuevos. Obviamente los calcificados, pues ahí se van a quedar, no se van a retirar, pero puede hacer vías nuevas sanguíneas para que esos tejidos no sufran de hipoxia y no lleguen a generar una isquemia. A nivel del metabolismo, a nivel de la zona pancreática, a nivel de la zona pancreática o a nivel del hígado, pues sabemos que los triglicéridos afectan mucho la función pancreática. Entonces, el aporte extra de oxígeno le podría ayudar a la célula a que baje los niveles de triglicéridos. En sí, pues es un tratamiento que va a ser colateral con los otros tratamientos que tiene el paciente. Si ya es demasiado grave, por ejemplo, es esteatosis hepática y está en un grado 3, pues el paciente va a necesitar el tratamiento farmacológico junto con el tratamiento de ozono para que se vean buenos resultados. En el artículo, cuando vimos infiltración a nivel del tejido, por ejemplo, habíamos visto que en la ozonoforesis genera ciertos factores de crecimiento. También habíamos visto que la infiltración de ozono también va a generar los mismos factores de crecimiento e incluso el aceite ozonificado. Entonces, y vimos un artículo donde había cortes histológicos donde los factores de crecimiento endoteliales generaban nuevos vasos sanguíneos. Entonces, por ahí podría ser el efecto que llegue a generar. En otras cosas, bueno, a ver. Sí. Sí. Hay algunos artículos que tomamos como referencia. Esto es un poquito, todavía estos temas pues no los vamos a ver. Los artículos los vemos posteriormente, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, la dinámica que se ve entre el aumento del ozono a nivel de la sangre y los tratamientos que van a hacer una disminución de la glucosa. Estos son algunos artículos que se toman de Adriana Schwartz y de PubMed, donde se ve los beneficios que puede tener el ozono a nivel de los niveles de glucosa. Dinámica de niveles de glucosa en la sangre en pacientes de 50 años con diabetes no insulinodependientes durante la aplicación de ozonoterapia. Son algunos artículos que tomamos. La diabetes mellitus y la ozonoterapia ocupan uno de los lugares principales en cuanto a eficacia, algo que está relacionado con el hecho de que por mecanismos de acción el ozono realiza una serie de procesos fundamentales que condicionan una acción positiva. En primer lugar, el ozono aumenta la permeabilidad de la membrana celular a la glucosa, algo que se logra con ayuda de la estimulación de las vías de pentosas, fosfato y glucosa aeróbica, lo que posibilita la disminución de la hiperglicemia gracias a la mejor entrada de oxígeno a nivel de los tejidos. En estos artículos, por ejemplo, creo que sí tengo la bibliografía por aquí. Bueno, este es de Adriana Schwartz. Aquí vienen algunas bibliografías. Muestra que la glucosa, al momento de colocar el ozono, bueno, la glucosa, la membrana de la zona muscular hace que sea más fácil que la glucosa aeróbica entre, generando que la misma hiperglicemia a nivel de la sangre vaya disminuyendo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que el aporte que podría hacer el ozono es que baje los niveles de glucosa gracias a que hace más permeable a que entre a nivel dentro de la célula y de esa forma disminuya los niveles. Esa podría ser una de las causas, cómo llegaría a mejorar. Aquí, por ejemplo, se observó en un grupo de 70 personas compuestos por enfermos con diabetes tipo 1 y tipo 2, después del tratamiento de ozonoterapia en niveles medios de hiperglicemia, en ellos disminuyó el 26% en un tercio de los pacientes. La dosis de insulina administrada se disminuyó a un 16%. Las cuartas partes de los pacientes con diabetes tipo 2 se redujeron a la dosis de las dosis de los antidiabéticos orales.
en un 32%. Ambos procesos estimulan las vías de las pentosas fosfato y de la glucosa aeróbica. Fortalece la formación de glutatión, se participa en la síntesis de glucógeno y grasas a partir de la glucosa. En este otro, de Adriana Schwartz, en otros factores importantes consiste en que de la activación del intercambio de la glucosa en los eritrocitos por la acción del ozono, se refuerza la formación del 2,3-glicofosforato, cuyo aumento desplaza la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha y por civilita una mejora, un mejor llenado de oxígeno de los tejidos. Debido a que en los fenómenos con diabetes, el mellitus predomina la denominada hemoglobina glucosilada, en la que en el almacén de oxígeno es muy estable. La hipoxia de los tejidos que aparece como resultado de ese hecho determina la gravedad de las enfermedades. La eliminación de la hipoxia por la acción de la ozonoterapia desempeña un papel que es casi el más importante de los procesos curativos. En el trabajo de Bobska, 1998, demuestra la disminución de los valores de la hemoglobina glucosilada en los enfermos tratados con ozonoterapia. Son algunos artículos que podemos ver. Bien el desarrollo que tiene que ver con el ozono directamente en los tejidos no se observa, todavía son hipótesis, pero tenemos estudios de campo donde se puede observar la disminución de la glucosa. Se puede hacer un distroxis antes y un distroxis después, y entonces se puede observar la disminución de la glucosa después del tratamiento de una ozonoterapia mayor o de una ozonoterapia rectal. ¿Okay, va? De todos modos, estos artículos los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo las patologías. En este caso, el ozono básico viene lo que serían vías de administración, y en el ozono avanzado, que serían, faltan 2 meses, ya se ven los artículos y cómo es las hipótesis que observa Adriana Schwartz, que observa Bocci, para ver el efecto fisiológico que tienen a nivel del organismo. Va que va. Bueno, de todos modos lo vamos a ver más adelante. Ahora, en la aplicación, por ejemplo, de las vías rectales y de las vías mayores, la vía local para el síndrome metabólico lo van a encontrar, por ejemplo, en la Declaración de Madrid. En la Declaración de Madrid vamos a encontrar lo que sería la aplicación de mesoterapia con ozono. Es decir, como ya lo vimos en la cuestión de las diapositivas, el tejido adiposo va a generar una reacción de estrés oxidativo. Entonces, donde debemos tratar localmente sería el tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con estos pacientes? Vamos a poner sistémicas y vamos a poner lo que se llama mesoterapia. Sí, sí se ve. Ok. ¿Qué es lo que hacemos aquí en cuestiones de mesoterapia? O sea que funciona como lipólisis. Ajá, se llama ozonolipólisis. Lo que hacemos aquí es oxidar el tejido graso, y el restante, al tronar el adipocito con el gas, con el aumento de la presión, va a generar que se transporte para su síntesis.
Hay diferentes formas de colocarlo. En este caso se coloca como un barrido para evitar tantos piquetes. Se agarra el tejido adiposo, se aspira porque sabemos que hay probablemente perforación de vasos sanguíneos, se tiene que aspirar y se deja en la zona. Se hace el barrido y se trata una zona. Estos puntos que pueden ver son marcajes del ombligo de 2 dedos para hacer como una simetría y no oxidar tanto de un lado y más del otro. Entonces hace un marcaje de 2 dedos y 2 dedos arriba. En esto aquí cabe 2 dedos y aquí cabe 2 dedos. Entonces hace un marcaje o se observa bien dónde hay tejido adiposo acumulado y se empieza a tratar colocando las infiltraciones. La aguja que pueden utilizar es 27G por 1,5. Este es otro tratamiento, pero la aguja que están ocupando aquí es la de 27G por 1,5 o 30G por media. Vamos por punto, colocando hacia la zona, aspiramos siempre y colocamos directamente en el tejido adiposo. A 90 grados se aplica este tipo de, de ozono. Obviamente aquí son más piquetes. No se siente tan horrible como la hidrohipoplasia o la mesoterapia. Esta llega a arder un poquito y igual dependiendo qué capacidad, pues obviamente se llega a aumentar. En la bibliografía en la Declaración de Madrid dice que deben ser 5 mililitros por punto a colocar. Hay algunos ozonoterapeutas que lo que hacen es como la hidrolipoclasia, que es aumentan el tejido para romper el tejido adiposo, aumentan la presión para romper el tejido adiposo y de esa forma que se llegue a fragmentar y el ozono ayuda a que esas vías se empiecen a recaptar para su síntesis. Algo que he notado y que puede ser peligroso es que como transportamos el lípido, si no hace ejercicio el paciente, aumenta la grasa visceral. Es decir, que como estamos trabajando el tejido adiposo, al colocarlo y transportarlo con el ozono por método de oxidación, pues pueden aumentar los triglicéridos en el paciente o el tejido visceral. Si tenía, por ejemplo, un tejido visceral de 9 o de 8 puede llegar a pasar a 12 y pueden tener a un aumento de triglicéridos. ¿Por qué es esto? Pues obviamente al colocarlo, el paciente tiene que hacer ejercicio. Al hacer ejercicio se van a aprovechar ese movimiento que hacemos o ese transporte que hacemos con el ozono y entonces baja más rápido la talla. Donde coloquen el ozono va a empezar a actuar como una L-carnitina, va a ayudar al transporte de los lípidos. Entonces, si ustedes lo colocan, no baja general, no lo baja general, sino que lo van a poder colocar en zonas donde haya tejido adiposo acumulado. Va a ayudar al transporte. El paciente lo que va a notar es que empieza a bajar tallas. Ajá. Los pantalones los siente más holgados, ajá. Pero si en dado caso no hace ejercicio, aumentan los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa cuestión ahí. Tiene que hacer el paciente sí o sí ejercicio. No hay necesidad de faja posteriormente, no hay necesidad, por ejemplo, que demos masaje, no. Algo muy importante es que posteriormente no se debe dar un ligero masaje solamente para distribuir el gas. Como se queda la presión en la zona, hagan un movimiento, un masaje y se va a quitar la presión. ¿Qué van a sentir? Que arde. Arde, sí arde muchísimo el ozono. Entre más concentraciones altas utilicen, más va a arder en la zona del adipocito. Entonces aquí, por ejemplo, solamente se distribuye el gas y listo. Es lo único. Más se tiene que llegar a colocar lo que sería la vía rectal o la vía mayor. Algunos ozonoterapeutas lo que hacen es colocar el ozono
y a la semana siguiente citan al paciente para colocarle lo que llaman ¿cómo se llama esta? Gimnasia pasiva. Si el paciente no hace ejercicio, bueno, la gimnasia pasiva actúa a nivel de la placa neuromuscular, haciendo que el músculo donde se coloque se contraiga y se relaje, haciendo como una fingir que está haciendo ejercicio el paciente y de esa forma gastar energía. Se puede llegar a utilizar. Lo que sí no se puede llegar a utilizar es al momento. Si llegan a colocar el ozono, como en el tejido adiposo es un poquito más compacto, tarda un poquito más en recaptarse. Entonces, si luego le colocan y le ponen el electro, ya sea electrolipólisis, o le colocan las corrientes rusas o la gimnasia pasiva, el ozono no va a tener un buen efecto. Tiene que mantenerse ahí durante aproximadamente unos 10 a 15 minutos y ya posteriormente ya pueden colocar lo que ustedes quieran. También algo importante es que va a bajar el porcentaje de grasa en la zona, el porcentaje del adipósito, pero se va a hacer flácido. Ajá. Entonces, como no lo que está sostenido ahí es grasa, se va a consumir y la piel se va a empezar a caer. Se va a empezar a ver algo más flácido. Entonces, posteriormente deben valorar el uso de silicio o el uso de masaje reductivo para que otra vez tenga una consistencia o tenga ahí como un estiramiento, porque si no se va a ver pues, muy feo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? La infiltración con aguja pequeña es 90 y la infiltración con aguja larga es aproximadamente a 45 grados. ¿Podría repetirlo? La aplicación con aguja 30G es a 90 grados, 30G por media, es a 90. Y la aplicación con aguja 27G por 1,5 es a 45 grados. ¿Podemos aplicar el ozono en adipocitos? Sí, en todos los adipocitos. En alga, en abdomen, en brazo, en papada, en cachetes. ¿En lipomas? ¿En lipomas? Se oxidan. Si son nuevos, se oxidan y se empiezan a reducir. Si son viejos, como se puede encapsular, tarda más. Pero sí se puede llegar a colocar. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Se podría poner el ozono en los famosos juanetes o en que sale como un cartílago aquí en los dedos? No, doctor, lamentablemente no hace ningún efecto a nivel de hueso. En el alus valgus, pues ahí sí no, tendría que ser cirugía, ahí sí. Todavía el ozono se puede utilizar en esa zona para fascitis plantar, pero la verdad es muy doloroso aplicar ozono directamente a la planta, perforándola, y duele mucho. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos, chicas?
Las concentraciones, ¿cómo van? Las concentraciones van en la ozonolipólisis de 10 a 21 microgramos sobre mililitro según la Declaración de Madrid. Maestro, después de la ozonolipólisis, ¿se pone alguna faja? No, no es necesario. Ok. Ujú. Sí, no es necesario. Dieta, bueno, nada más la dieta si quiere ver más, más efecto, pero todo es normal. Ok, gracias. Concentración de 10 a 21. Y por punto es 5 mililitros. Deben aspirar. ¿Va que va? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Puedo poner el ozono directamente en los abscesos? Cualquier tipo de absceso, bueno, un lipoma, sí. Una pústula, sí. O un absceso de pus, sí se puede llegar a colocar. Directamente, no, doctora, alrededor. Porque por la presión lo puede llegar a reventar. Pero pues si se revienta está bien porque se va a drenar, ¿no? En algunos casos, cuando ya está maduro, puede llegar a estar bien, pero por ejemplo, en el acné y en todo eso, como puede estar en estado inflamatorio, duele mucho al colocarlo. Si lo podemos llegar a colocar de preferencia el absceso, lo infiltramos por la parte lateral y llegamos a la parte inferior del absceso. Colocamos el ozono y lo que puede llegar a generar es que se empiece a elevar y a ayudar a la infección. Una depende de la concentración a la infección o la inflamación. En dado caso de que sea un lipoma, pues va a llegar a oxidarlo. Sí, lo puede llegar a reventar, pero va a depender pues la capacidad de drenaje del paciente, ¿no? Si ya está listo para poderse drenar o ya está encapsulado y no lo puede drenar. A veces en algunos quistes o en algunos lipomas ya viejos, sí, como ya sabemos que está encapsulado y que va a ser muy difícil que el ozono pueda llegar a penetrar, con la misma aguja penetramos el absceso y lo empezamos a llenar de ozono y se hace más blando y va disminuyendo su tamaño. Aunque a veces en algunos casos, la verdad, no se llega a reducir por completo, pero es más fácil que ya cuando abran lo puedan sacar y esté mucho más pequeño. Eso sí, en dado caso, pues llega a molestar, ¿no? Porque un lipoma pues no duele, pero puede llegar a molestar. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Se puede poner el ozono en algunas verrugas o en algunos lunares o algunas tumoraciones dérmicas? En tumoraciones dérmicas, sí, pero en verrugas y lunares no les haría absolutamente nada. Ajá. Ahí, por ejemplo, es mejor utilizar el electrocauterio para empezar a quitar, por ejemplo, los acocordones o ayudar a quitar las verrugas. Las podemos utilizar más cauterizándolas que con el ozono. A lo mejor el ozono sería más rápido utilizarlo con el aceite para cicatrizar, pero que se lleguen a caer solas por colocación del ozono, no. A lo mejor aumentando el sistema inmunológico con una hemoterapia menor podría disminuir la aparición de verrugas y de los acocordones, pues regulando los niveles de glucosa para con sistémicas.
Lo que sí puedo decirle, doctora, es que cuando se colocan sistémicas y bajan los niveles de glucosa, solito el paciente va, va desapareciendo la lactosa nigricans y la otra es que van disminuyendo los acocordones, se van cayendo. Con el mismo roce de la ropa, los empieza a retirar sin necesidad de cauterizar. Sí, por ejemplo, en una, ¿qué le gusta? En una bartolinitis de enfermedad de transmisión sexual, le voy a poner una autohemoterapia menor para ayudarle a subir su sistema inmune. Le voy a dar su tratamiento para la enfermedad de transmisión sexual. Y si llegara a tener, por ejemplo, una condilomatosis en ano o en vagina, solo con ponerle la autohemoterapia menor puedo hacer que se eliminen o dejen de salir más grandes. Ahí, por ejemplo, sí sería colocar directamente en la zona. Hay ciertas vías de administración vaginal y en la zona de ano, pues sería la rectal. Principalmente que el gas llegue a tocar las lesiones para que pueda llegar a disminuir la replicación. Entonces, al momento de que lo colocamos local, también podemos ayudar a la replicación. Algunas lesiones en la piel ya serían más difíciles de tratar. Por ejemplo, en el papiloma humano, con las verrugas, podemos ayudar que con un embolsado o directamente con una manguera en la zona de la lesión, poner el gas y ayuda a que la verruga o ayuda a que las lesiones no se expandan tan rápido. Lamentablemente, pues no quita la verruga. Lo que haríamos es ya posteriormente empezar a hacer la cauterización y con el mismo gas ya después disminuirlo para que haga más rápido la cicatrización. En ese caso sí podría ser, por ejemplo, en una cándida vaginal o una cándida, más bien una cándida genital, igual sería la colocación de una hemoterapia menor para aumentar el sistema inmunológico y la segunda sería colocar directamente el gas en la lesión de la piel o de las mucosas. Y si llega a tener la cándida nigrans en el oído, ¿cómo le ayuda? Si es oído, bueno, en oído medio y externo, nosotros lo que hacemos es agarrar una jeringa de 20 y agarramos un ¿cómo se llama un punzocat y le quitamos la aguja. Nada más enroscamos lo que sería la parte plástica y la lubricamos con aceite ozonificado. La metemos hacia la zona del oído y dejamos meter el gas hacia el oído, despacio para no lastimar la membrana. Se puede ozonificar agua y con el mismo proceso generar una limpieza. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, doctor. Va que va. Pues si no hay dudas o preguntas, nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Voy a tratar de hacer una clase, voy a tratar de planear una clase para que vean el efecto, como lo comentaba la doctora, para que vean el efecto que tiene el ozono. Voy a agregar un poquito más de artículos para que vean qué efecto es lo que van a realizar a nivel del hepatocito o a nivel del tejido del páncreas. Entonces, igual voy a agregar a lo mejor lo que viene ya en la Declaración de Madrid para que lo vayan revisando. Si ya tienen su Declaración de Madrid, imprímanla y tengan a la mano para que vean qué es lo que está refiriendo la bibliografía en estos tratamientos, ¿vale? Entonces, nos vemos dentro de 8 días, chicos, descansen y estudien. Espero tener un poquito más de tiempo y les mando unos ejercicios que tienen que checar. Es muy importante, yo les recomiendo siempre que para aprender concentraciones y vías de administración, hagan lo que serían como unas fichas de trabajo donde coloquen
las vías de administración. Entonces, en las fichas de trabajo van a tener vía de administración, por ejemplo, digamos rectal, ¿no? Ahí le ponen rectal. Abajito le van a poner material. ¿Qué material necesito para una rectal? Ah, pues en este caso utilizamos sonda nasogástrica pediátrica del número 8, entonces ahí le ponen sonda nasogástrica pediátrica del número 8. Le van a colocar jeringa de 60, par de guantes, lubricante, ajá. Entonces, o aceite ozonificado en lugar de lubricante, y lo van a colocar ahí. Ajá, ahí van a colocar qué indica, para qué está indicado la vía rectal, qué efectos tiene o qué órganos ayuda más la vía rectal. Ajá, y ahí van a colocar también lo que sería concentración mínima de la rectal, concentración máxima. E igual, volumen mínimo y volumen máximo, tanto para hombre como para mujer. Va que va, y así con todas las vías. Infiltración de rodillas, infiltración de cadera, infiltración paravertebral, infiltración de ¿cuál más hemos visto? Agua zonificada, concentraciones medias, bajas, altas, embolsados, concentraciones medias, bajas, altas. ¿Para qué sirven cada uno? ¿Va que va? Sí, profe. Sí, doctor. Gracias. Va que va. Bueno, pues que estén muy bien y nos estamos viendo dentro de 8 días, ¿vale? Descansen. Gracias. Gracias igualmente. Bonita Gracias. noche. Gracias, maestro. Buenas Buenas noches. noches.